Ya nos acompaña nuestro invitado, Gustavo Itz. Él es director de Reporte Global y es máster en Ciencias Políticas. Muchas gracias por atender esta conversación, mi querido Gustavo. El Tratado de Libre Comercio, que fue negociado precisamente en el gobierno anterior de Guillermo Lasso, se está definiendo, instrumentando para ser aprobado entre Ecuador y la China. De lograrse este acuerdo, ¿qué ventajas y desventajas lograríamos si se aprueba en estas condiciones? Bienvenido. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia. A ver, quienes defienden el Tratado de Libre Comercio con China hablan de que podríamos lograr una ampliación de puestos de trabajo, de que podríamos lograr también tecnología, acceder a tecnología por parte de la República Popular China en algunos segmentos relacionados con temas productivos, y en definitiva que encontraríamos en ese acuerdo comercial las posibilidades de un crecimiento económico que obviamente es urgente para el Ecuador en las actuales circunstancias por las que está atravesando. Pero en cambio quienes se oponen a ese Tratado de Libre Comercio, que tiene que ser ratificado o no por la Asamblea Nacional con solamente 70 votos, lo cual es absurdo porque estamos ante un proceso o una posibilidad que puede tener consecuencias sumamente graves para los ecuatorianos si es que no es monitoreado, si es que no tiene los debidos controles por parte de las autoridades nacionales, podría producirse. Quienes son aproximadamente 100 organizaciones que han manifestado claramente su oposición al tratado, provienen de la política, provienen de la academia, de sectores de movimientos ecologistas, de empresarios y comerciantes pequeños y medianos, en fin, que han tratado incluso de dialogar con la Asamblea Nacional, pero no han podido lograrlo en vista de que no les han abierto las puertas para escucharlos, pero sin embargo el 4 de enero emitieron un comunicado a la Asamblea Nacional, con lo cual formalizaron su oposición y que ha sido también de conocimiento de la opinión pública. Cuestionan algunos aspectos, cuestionan la opacidad con la que se manejó el acuerdo de libre comercio en el gobierno de Guillermo Lasso, porque en su primera etapa incluso fue declarado reservado, es decir, nunca se habló con los directamente involucrados, nunca se informó debidamente a la ciudadanía cuáles podían ser los beneficios o los impactos de ese acuerdo, y así llegó actualmente al régimen de Daniel Noboa. Hay varios elementos de inconstitucional encontrados en el capítulo 13 de ese acuerdo, porque otorga un altísimo riesgo de impunidad a las inversiones chinas, considerando que se prohíbe alegar derechos internos, es decir, los derechos del socio, del Ecuador, incluidos los derechos constitucionales de nuestro país, si quisiéramos reclamar por procesos a través de mediación y arbitraje, lo que resulta prácticamente grave si ya tomamos en cuenta vulneraciones de derechos humanos colectivos, ambientales, que se están produciendo, por ejemplo, en la provincia del Napo, en el que están directamente involucrados empresas que vienen de este país, que están generando gravísimos problemas. Mi querido Gustavo, me permite ahí que le interrumpa, por favor. Es decir que si logramos este acuerdo, más ventajas tendrán los chinos que nosotros los ecuatorianos. Les estamos permitiendo espacio y también vulnerabilidades en ciertos aspectos, sobre todo medioambientales. Por supuesto, es que preguntémonos, es de la lógica más elemental. ¿Qué necesita una potencia tan grande como la China? De un país tan pequeño, en crisis, y bajo qué condiciones. Si uno examina, porque estos acuerdos no hay que satanizarlos sin conocer, con ningún país, si examinamos lo que ha ocurrido con los acuerdos internacionales con China, vamos a encontrarnos que incluso en Naciones Unidas existen informes donde aproximadamente 26, 28 países cuestionan que la China no cumple sus compromisos de cuidar el medio ambiente, de no intervenir en las políticas laborales de los países.
El acuerdo que actualmente podría ratificarse por la Asamblea, y esperamos que no ocurra de esa manera, nos vulnera en términos de la posibilidad, está por escrito en ese acuerdo, de que recibamos basura por parte de la China, y sepamos los ecuatorianos que ya antes de la firma del acuerdo hemos recibido como país 60.000 toneladas de basura provenientes de los Estados Unidos. Vamos a ver. Pero si ¿en qué condiciones ratifica vendrán esos desechos o esas basuras? ¿Como materia prima, probablemente? como materia prima, y muchos de ellos tienen, y está escrito, está pensado en el acuerdo, sin contar con sistemas de riguroso control que tienen que producir afectaciones evidentemente en el ecosistema ecuatoriano. Incluso se habla de desechos tóxicos relacionados con energía nuclear. Es decir, está escrito eso en los acuerdos, en el acuerdo que se pretende ratificar ahora. Quienes defienden ese acuerdo dicen, pero está solamente escrito, no es algo que vaya a pasar, es algo Claro. solamente como posibilidad. Porque me permite, Gustavo, nuevamente, y es que aquí, por ejemplo, en el medio digital Primicias, se dice que el hecho de que se incluyan partidas arancelarias referentes a desechos, esto no significa que se vayan necesariamente a importar. Son partidas establecidas por la Organización Mundial de Aduanas, es lo que se argumenta. Exactamente, pero al mismo tiempo se flexibilizan los controles y se permite que esta posibilidad se transforme en una realidad. Es que en un acuerdo, si es que no se van a producir posiblemente ciertos eventos, simplemente no tiene sentido tomarlos en cuenta. La sola posibilidad de que ocurran llama a la alerta de todas este centenar de organizaciones y de muchos otros ciudadanos, porque esa posibilidad ha ocurrido y se ha puesto de manifiesto en otros países. Ya tenemos una gigantesca flota pesquera que está haciendo lo que le viene en gana, y que es una flota pesquera de la República Popular China alrededor de las Islas Galápagos. Ya tenemos una contaminación ambiental que se está produciendo en la Amazonía, que tiene ligazón con la extracción de oro, y sabemos también del desplazamiento de varias comunidades y de varios habitantes de esas zonas, y principalmente en el Napo, que ya están ocurriendo. ¿Qué podemos esperar de un acuerdo entonces de esa naturaleza si nosotros mismos estamos suscribiendo la flexibilización de controles en relación a términos que son altamente riesgosos? Gustavo, esas son probablemente las desventajas que están implícitas dentro de este documento que se podría firmar como un acuerdo de tratado de libre comercio entre Ecuador y China, pero también debe haber algunas ventajas que son importantes, que nos va a permitir exportar nuestros productos y también importar con cero aranceles o con aranceles bajos, que nos permitirían reforzar nuestro sistema diplomático comercial con este país asiático. Sí, nos podrían permitir, bien usted lo dice. ¿Y qué pesa más, las ventajas o las desventajas en todo caso? Ciertamente las desventajas, porque la pregunta ahí es ¿quién se beneficia de que importemos más camarón? ¿Quién se beneficia de que probablemente podríamos generar emprendimientos, no sabemos cuáles serían, que puedan ser exportados a la China con cero aranceles por parte de ese país? La China es una potencia tan grande que necesita de tantos recursos para sostener su sistema económico, que no es dolarizado como sí es el sistema económico nuestro, y ahí podríamos estar arriesgando un tema que tiene que ver con la dependencia en materia económica de lo que pueda ocurrir o lo que pueda decidir el gobierno chino. El gobierno chino viene aquí con sus productos. Vamos a tener una competencia leal, es decir, vamos a tener una competencia en igualdad de condiciones, los productores y los comerciantes nuestros, con la capacidad productiva y de generar comercio e invadir la economía ecuatoriana con productos chinos. China es la principal fábrica de creación de productos en el mundo. Ya hemos visto lo que ha pasado en años anteriores. Me acuerdo del gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando se generó una primera apertura a que entren algunos comercios acá al Ecuador sin controles adecuados, con el mismo argumento de que vamos a generar más emprendimientos y vamos a generar más fuentes de empleo. Lo que ocurrió es que colapsaron y
los comercios ecuatorianos que no podían competir por la rapidez con la que llegaban los productos chinos, por la cantidad y por los precios baratos de esos productos, quebraron los productos ecuatorianos. Perfecto. Gustavo, usted, viendo este escenario, ¿cree que se logre firmar este acuerdo o este tratado de libre comercio, revisando un poco las ventajas y las desventajas que existen o que están dentro de ese documento? Vea, yo no tengo mucha confianza en lo que puede ocurrir en la Asamblea, no solamente en ese caso y no solamente con esa Asamblea, por el comportamiento que tiene esa función del Estado en relación a temas que son gravitantes para el bienestar de la ciudadanía y que constantemente han evidenciado que incluso dentro de la propia Asamblea, dentro de las propias organizaciones que la integran, hay desacuerdos, hay desavenencias que se miden en función de los intereses de los sujetos, de los legisladores que están ocupando una curul en el legislativo, y no nos olvidemos de que estamos en medio de un año electoral, en el cual quienes han llegado a la Asamblea llegan auspiciados por partidos políticos, claro, que tienen cierta incidencia en territorio, a través de las alcaldías que han venido manejando, de algunos asambleístas que repitieron su presencia en las pasadas elecciones, también llegaron a ocupar una curul en estas, y que pueden tener intereses que finalmente sean, siendo particulares, ¿cómo no?, superen los intereses de todo el Ecuador. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Gustavo Ich, director de Reporte Global, por atender esta conversación. Muy gentil. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Enseguida volvemos con más información.